Imagina esto, tienes 22 años, eres influencer, tienes cientos de miles de personas que seguían cada movimiento de tu vida en TikTok e Instagram. Y una noche de febrero, subida a una EDTT que persigue a otro coche a más de 170 km por hora en una carretera oscura de Inglaterra, tomas una decisión que te va a costar 31 años de tu vida. Esto no fue un accidente. No fue un momento de locura pasajera. Fue el punto final de una cadena de decisiones que empezó mucho antes, en el silencio de una casa en Stoke-on-Trent, con un secreto que una madre no supo o no quiso tal vez cargar sola. Esta es la historia de Mahek Bukhari, una joven modelo e influencer británica, y de su madre, Ansren. Es la historia de una aventura de 3 años y de un chantaje con fotografías íntimas, de una emboscada que terminó con 2 hombres de 21 años muertos en el asfalto de la autopista A46. Y sobre todo es la historia de lo que ocurre cuando el instinto de proteger a alguien que amamos se convierte en la excusa perfecta para no mirar hacia adentro. Cuando confundimos la lealtad con la complicidad. Cuando el miedo a la vergüenza pesa más que la vida de un desconocido. Quédate, porque en los próximos minutos no solo vamos a reconstruir hecho por hecho lo que pasó esa noche en febrero de 2022, pues vamos a entrar en la mente de una madre y de una hija que cruzaron una línea que no tiene regreso. Y por supuesto, vamos a preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Qué tan lejos estamos nosotros en nuestras propias vidas de justificar lo injustificable, con tal de proteger la imagen que hemos construido de nosotros mismos? Bienvenidos a la mente del abismo. Todo empieza como casi siempre empiezan estas historias, en un lugar que parece completamente ajeno a la tragedia. Una fiesta social, un evento de esos a los que las familias de la comunidad musulmana británica pakistaní acuden juntas, de generación con generación. Ansren Bukhari tenía entonces poco más de 40 años y estaba casada y tenía una hija, Mahek, que empezaba a construir un nombre en las redes sociales bajo el apodo Maybe, modelo creadora de contenido de moda y belleza, con una vida que, vista desde afuera, realmente parecía brillante. En uno de los eventos sociales, a los que según se supo después en el juicio, la propia Mahek acompañaba a veces a su madre, Ansren conoció a Saqib Hussain, un joven de Banbury, Oxfordshire. Empezó entre ellos una relación que se extendió durante unos 3 años. Por supuesto, una relación secreta y paralela a su matrimonio, sostenida sobre la misma arquitectura frágil de todas las relaciones que necesitan esconderse, unos mensajes borrados, coartadas, citas planeadas con mucho cuidado. Aquí, en enero del 2022, Ansren decidió terminar la relación. Y ahí es donde el secreto, que hasta entonces solo pesaba sobre ella, empezó a convertirse en un arma. Saqib Hussain no aceptó el final con calma. Empezó a exigirle dinero. Se habló en el juicio de una cifra cercana a 3.000 libras esterlinas que, según él, había gastado en las citas durante la relación. Y que cuando Ansren lo decidió, la amenaza escaló a algo mucho más grave. Hussain tenía fotografías y vídeos íntimos de ella y amenazó con enviárselos a su marido, si no la pagaba. Chantaje. Bueno, chantaje es la palabra más antigua y más eficaz para destruir a alguien sin tocarlo físicamente, porque no amenazaba con hacerle daño al cuerpo de Ansren. Pero lo que sí amenazaba en cambio era su matrimonio, su posición dentro de la comunidad, el respeto que la sostenía frente a los demás. Es en este punto donde la historia deja de ser solo la de una mujer atrapada en un chantaje y se convierte en la historia de una familia entera organizándose alrededor de un secreto. Mahek Bukhari se enteró de la situación de su madre y, en lugar de mantenerse al margen, se involucró activamente. La fiscalía presentó en el juicio mensajes en los que la propia Mahek hablaba con sus amigos y sugería que le dieran una paliza a Hussain, una expresión coloquial para referirse a una agresión física. Paliza. Así, con forma de detener este chantaje que le hacían a su madre, aunque después ella negaría
haber tenido intención de causarle un daño grave. Para el 11 de febrero del 2022, Hussein y su mejor amigo Mohammed Hassim, ambos de 21 años, viajaron desde Banbury hasta Leicester. Creían que iban a encontrarse con Arsen para resolver el conflicto del dinero. Hassim no tenía nada que ver con el chantaje, simplemente acompañaba a su amigo, porque éste le hacía un favor, pues es el que conducía. Lo que ninguno de los dos sabía era que Maheb, su madre y un grupo de otras personas, entre ellas 2 seguidores de Maheb en TikTok, fueron reclutados. Estos ya se estaban organizando. Habían viajado desde su casa cerca de Stoke-on-Trent hasta Leicester. El plan, según sostuvo la fiscalía en el juicio, no era simplemente hablar. Era interceptar a Hussein, recuperar su teléfono y con él el material íntimo que amenazaba con publicar. El punto de encuentro fue un estacionamiento del supermercado Tesco en Hamilton, Leicester. Las cámaras de seguridad del lugar capturaron el momento exacto en el que todo empezó a torcerse. El Skoda Fabia de Hussein el-Haddad entró al estacionamiento y casi de inmediato volvió a salir, pues ninguno de los 2 jóvenes llegó a bajarse del coche. Algo los hizo sospechar, y tal vez esto fue que veían otros vehículos esperando, o tal vez fue simplemente el instinto, que trágicamente llegó un segundo tarde para salvarlos. Pero a tiempo para que Hussein, ya en fuga, le enviara un mensaje desesperado a alguien, que uno de los hombres le perseguían, que llevaban pasamontañas y que creía que intentaban matarlo. Porque en cuanto el Skoda abandonó el estacionamiento, 2 coches salieron detrás, un Audi TT y un Seat León, conducidos por los hombres reclutados por los Buhari, con Maheb como pasajera. Lo que siguió fue una persecución de alta velocidad por la autopista A46. En plena madrugada, esta se prolongó varios kilómetros y alcanzó velocidades superiores a los 170 km por hora. En algún punto de la persecución, el Skoda Fabia fue embestido y forzado a salir de la carretera. El impacto fue tan violento que el vehículo literalmente se partió en 2. Saqib Hussein y Mohammed Hassim murieron en el lugar. 2 jóvenes de 21 años, uno de ellos completamente ajeno al conflicto que le costó la vida, muertos en el asfalto de una carretera inglesa, poco después de medianoche. Lo que vino después fue un patrón que los investigadores conocen muy bien. Declaraciones evasivas, versiones que cambian, coartadas que no resistían el peso de la evidencia. Según el relato de la policía durante el juicio, cuando los oficiales hablaron por primera vez con Maheb, su primera respuesta fue simplemente que había estado en el coche, que había ido a Nottingham con su madre, Ansren. Por su parte, prácticamente no dijo nada en las primeras entrevistas. Durante el juicio, la propia Maheb reconocía ante el jurado haber dicho mentiras repetidas a la policía. Llegó a describir a Hussein, la víctima, como una persona psicótica y mentirosa frente al tribunal. Un intento, según interpretó la fiscalía, de desplazar la responsabilidad hacia el hombre que ella misma había ayudado a perseguir. A finales del 2022, en un tribunal de la Corona de Leicester, se obtuvo el primer juicio. Este tuvo que ser interrumpido porque el juez disolvió al jurado, por lo que se describió como una irregularidad interna, sin relación con la conducta de los acusados ni de las familias de las víctimas. Por lo tanto, se ordenó un nuevo juicio. Para agosto de 2023, el segundo juicio llegó a su veredicto. Maheb Buhari y su madre Ansen y otros 2 hombres reclutados para conducir los vehículos, Rikan Harwan y Raesh Jamal, fueron declarados culpables por asesinato. Otros 3 acusados, Amir Jamal, Sanaf Gulamashtufa y Natasha Akhtar, fueron declarados culpables de homicidio involuntario. Ya para el 1 de septiembre de 2023, el juez Timothy Spencer dictó sentencia en el Tribunal de la Corona de Leicester. Sus palabras ese día resumieron algo que trasciende en el caso. Describió el proceso como una historia de amor, obsesión y extorsión, y calificó los hechos como un asesinato de sangre fría
en el que el TikTok e Instagram estuvieron en el centro de todo. Señaló que la carrera de Mageb como influencer había sido incluso la razón por la que abandonó la universidad. Un camino que, de no haberse torcido, podría haber terminado en una graduación en lugar de una condena. A Ansren, el juez le recordó que era adulta y responsable del grupo, que hubo múltiples momentos en los que pudo detener lo que se estaba gestando y que, en cambio, en cada una de esas bifurcaciones tomó la decisión equivocada. Mageb Bukhari fue condenada a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 31 años y 8 meses antes de poder optar a la libertad condicional. Ansel Bukhari recibió un mínimo de 26 años y 9 meses. Rikan Karwan y Rais Jamal también fueron condenados a cadena perpetua por asesinato. Amir Jamal, Ansanaf, Ghulam Mustafa recibieron 15 años de prisión por homicidio involuntario y Natasha Akhtar 12 años. Madre e hija se convirtieron, según su documento en la cobertura del caso, en las primeras condenadas de la historia británica por un doble asesinato cometido conjuntamente, entre ellas, madre e hija. Esta historia además tuvo una actualización reciente que vale la pena conocer, porque nos habla de cómo la justicia sigue revisándose incluso años después del veredicto. En octubre del 2025, el Tribunal de Apelaciones escuchó el recurso presentado por la defensa de Mageb Bukhari, que argumentaba que su condena original era manifestantemente excesiva para una persona que al momento de los hechos tenía solo 22 años. El 24 de octubre del 2025, los jueces de apelación resolvieron que la juventud e inmadurez de Mageb no había recibido el peso suficiente en la sentencia original y redujeron su periodo mínimo de condena de 31 años y 8 meses a 26 años y 285 días. Otras 3 personas condenadas en el caso también vieron reducidas sus penas. El tribunal fue claro. Sin embargo, aunque reconocido la inmadurez de Mageb, en este punto se calificó su relación al chantaje como completamente desproporcionada frente a la que Hussain había hecho, y no encontró una conexión real entre el comportamiento de la víctima y la decisión de perseguirlo hasta la muerte. Aquí es importante decirlo con toda la claridad, porque en la mente del abismo nos importa la precisión tanto como el impacto emocional de una historia. Esta reducción de condena no cambia el veredicto de culpabilidad, pues Mageb y Ansel Bukhari siguen condenadas por el asesinato. Lo único que se modificó realmente fue el cálculo del periodo mínimo antes de que se pudieran solicitar la libertad condicional. Un ajuste técnico dentro del sistema de sentencias británico que reconoce la edad del acusado en el momento del crimen como un factor atenuante. Ahora, ya que conocemos los hechos, verificados y constatados con las fuentes judiciales y periodísticas de este caso, del cual os lo voy a dejar en la descripción, es el momento de hacer lo que siempre hacemos en la mente de la misma. Bajar a la superficie del morbo hacia la profundidad de la comprensión. Y esto no lo hacemos para justificar lo que Mageb y Ansel Bukhari hicieron, porque nada de lo que sigue busca excusar un asesinato, pero lo que sí busca es entender los mecanismos psicológicos que pueden convertir a una madre y una hija cómplices de una emboscada mortal. Aquí vamos a mirar, en este caso a través de los marcos teóricos distintos, que ninguna tragedia humana se explica desde otro ángulo que no sea por estos marcos. Como siempre empezamos por John Bowlby, el padre de la teoría del apego, aquel que nos enseñó que el vínculo entre la figura del cuidado y su hija no termina en la infancia, pues ésta se convierte en una plantilla, en un modelo interno de trabajo que sigue operando en la adultez. Mageb Bukhari no era una niña cuando decidió involucrarse en el chantaje que sufría su madre. Esta ya tenía 22 años, pero el patrón de apego, del que Bowlby describió, no desaparece con la edad. Porque si una hija creció percibiendo que el amor y la aprobación de su madre dependían de estar disponible, de proteger y de resolver, ese circuito de apego ansioso puede activarse con una intensidad devastadora, justo cuando la figura de apego está en crisis. Esta es la madre.
Si nos vamos con Bessel van der Kolk, y en su trabajo sobre el trauma, insiste en una idea que cambia por completo cómo entendemos el comportamiento humano bajo una amenaza. El chantaje que sufría Arsen Bukhari no era solo una amenaza abstracta de exposición pública, era una amenaza que su sistema nervioso interpretaba y probablemente como una amenaza de aniquilación social. La pérdida del matrimonio, la pérdida del lugar donde estaba dentro de la comunidad, la vergüenza pública, en la cultura donde el horror familiar tiene un peso enorme. Stephen Porges nos ofrece un lenguaje más preciso todavía para lo que ocurrió esa noche en la autopista A46. Su teoría polivagal describe cómo el sistema nervioso autónomo responde a la amenaza en una jerarquía de estrategias. Primero busca la conexión social y la calma, y si eso falla, se moviliza hacia la lucha o la huida. Y si ninguna de esas dos funciona, se colapsa en inmovilización. Lo que el caso Bukhari ilustra, y de manera muy perturbadora además, es una movilización grupal hacia el ataque. Esto no fue a un individuo actuando en pánico solitario, no, esto es un sistema familiar completo, una madre, una hija y personas reclutadas para la persecución. Seguimos con Carl Jung. Este hablaba de la sombra, como todo aquello que una persona no puede integrar conscientemente con su identidad, y que por lo tanto proyecta, reprime, o en los casos más extremos, como este, actúa de una forma muy destructiva. Mahet Bukhari construyó su identidad pública, como influencer y como modelo, como Maybe, sobre una superficie de perfección estética y curaduría constante. Miles de personas seguían una versión editada de su vida. John diría que cuando no hay espacio interno para sostener la vergüenza, como en el caso, la imperfección o lo inaceptable de una historia familiar, esa sombra no desaparece, pues busca una salida. Si seguimos con Bert Hellinger y con sus trabajos sobre las constelaciones familiares, este propuso que los sistemas familiares operan bajo órdenes invisibles. La jerarquía generacional debe de respetarse. Los padres dan y los hijos reciben, y cuando esas órdenes se invierten, el sistema entero se desequilibra, generando lealtades ciegas y sacrificios que no corresponden a quien lo hace. En este caso, la orden es muy evidente, pues fue la madre quien, según se describió en el juicio, llevaba a la hija a los espacios sociales donde luego surgirían vínculos problemáticos. Y fue la madre quien, al ser incapaz de sostener sola las consecuencias de sus propias decisiones, permitió, y de forma muy activa, que su hija de 22 años cargara con la resolución del conflicto. Continuando con Virchow Frank, el superviviente de los campos de concentración y creador de la logoterapia, sostenía que el sufrimiento humano más profundo no viene de una adversidad en sí, sino de la ausencia de sentido frente a ella. Es imposible no ver en la trayectoria de Mahet Bukhari una vida estructurada, casi por completo, alrededor de la mirada externa. Hablamos de seguidores, hablamos de likes, una carrera construida sobre ser vista, aprobada y admirada. Ninguno de estos marcos, tanto el apego de Bowlby, el trauma somático de van der Kolk, la teoría polivagal de Porges, la sombra de Jung, las lealtades invisibles de Hellinger o el vacío existencial de Frank busca ofrecer una excusa, lo quiero dejar muy claro, pero busca entender y no exculpar. Estos marcos sí nos ofrecen en realidad un mapa, nos ofrecen una forma de ver las tragedias más grandes que casi nunca nacen de una maldad pura, sino de patrones no resueltos, del apego, de la vergüenza, de la lealtad mal dirigida, de una identidad construida sobre cimientos demasiado frágiles. Dos jóvenes de 21 años, Saqib Hussain y Mohamed Hassim y Hazuddin, pagaron con su vida el precio de un secreto que no era suyo. Esa es la auténtica verdad que ningún marco teórico ni siquiera debe de suavizar. Y esta es la realidad de este caso. Si algo de lo que acabamos de analizar removió algo en ti,
que reconociste, aunque sea un poco, en este día de cargar secretos ajenos, de sostener lealtades que pesan más de lo que deberían o de construir tu valor a partir de cómo los demás te ven, quiero decirte algo con toda honestidad. No necesitas llegar a un extremo para merecer ayuda. Para entender esos patrones, en Punto de Partida ofrezco sesiones de coaching terapéutico individual, 1 a 1, donde realmente trabajamos exactamente este tipo de dinámicas. Apegos que se activan bajo presión, las lealtades familiares invisibles que cargamos sin saberlo y la forma en la que construimos o perdemos el sentido de quiénes somos. Si sientes que es el momento de mirar hacia adentro con un acompañamiento real, encontrarás toda la información en la descripción. También ofrezco terapias grupales. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Como siempre les digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que el mundo está mejor cuando ustedes están aquí. Recuerden que merece la pena que ustedes estén aquí. Gracias a todos. Decidme qué os ha parecido este capítulo y decidme, ¿qué haréis vosotros en la situación de la madre? ¿Ayudaríais a vuestra madre si se descubriera algo así o simplemente os mantendréis al margen? Espero vuestras respuestas. Gracias a todos y buenas tardes, días o noches, allá donde me estén escuchando.